donde, pasado ese periodo de crisis, los artistas buscaron reafirmar los valores clásicos tradicionales, heredados directamente de la antigua Grecia, como la razón por sobre todas las cosas. Y por eso se buscaba retomar un arte clásico y reflejar esta filosofía en las obras, siempre medido con poca expresión del mundo interno, con un manejo de la luz más sutil, composiciones armónicas, mucho más académico, donde la técnica era más naturalista, con obras cuyas temáticas muchas veces volvían a los temas clásicos, interpretando mitos como representaciones de valores ideales o retratando situaciones de la revolución. En cualquier caso, se exaltan sentimientos patrióticos y narran relatos heroicos. Es un arte fundamentalmente racional, menos expresivo, pero profundamente idealista. Todo lo contrario al barroco, con composiciones complejas, perspectivas inusuales, alto uso del claroscuro y el contraste, además de pinceladas muy marcadas. Como ven, y no creo estar forzando nada, se corresponden bastante bien. El Batman de Nolan es el héroe idealizado pero racional, incorruptible, patriota, que, aunque tenga momentos de crisis, siempre se muestra contenido y medido en sus convicciones morales e intelectuales. El de Burton es, en cambio, desmesurado, más pasional y heroico, sí, pero con límites morales más flexibles. Por eso, si en el momento de clímax entre el Joker y el Batman de Nolan prima más bien un intercambio de filosofías, casi un debate, donde el conflicto es ideológico y llevado por la razón, y Batman salva a su Joker de que caiga, el momento clímax entre el Joker y Batman de Burton es un intercambio sobre sus orígenes, llevado por lo emocional. Y Batman hace que su Joker caiga. Son la antítesis pura y dura, pero lo que más me gusta es que, aún siendo muy diferentes el uno del otro, también son muy pero muy diferentes con los otros dos que nos quedan, el de Matt Reeves y el de Zack Snyder, que si bien tienen características en común, son muy distintos desde su concepción. Si este péndulo empieza con el Batman barroco de Burton y pasa al otro extremo, al de Nolan, que podríamos identificar con el espíritu neoclásico, el siguiente, el de Snyder, vuelve a irse al otro extremo, esta vez a uno romántico. Si el mayor desafío de Nolan era enfrentarse a un terrorista y el mayor desafío de Burton a un gángster demente, el Batman de Snyder es de lejos el de la premisa más delirante, porque tiene que enfrentarse con un dios en la tierra. Es un Batman de pesadillas y uno en el que prima la pasión por sobre la razón, con un código moral mucho más frágil. No es como el de Matt Reeves, que está recién aprendiendo, este está por colgar los guantes. Si el Batman de Nolan es uno optimista, el de Burton uno de contrastes, el de Pattinson uno deprimido, este es uno completamente desencantado. La distinción entre Bruce y Batman está bastante trazada en esta versión. Bruce es un tipo atormentado y obsesivo, lejos de la versión incorruptible de Nolan o la megalómana de Burton. Batman, en cambio, es diferente, porque Zack Snyder entendió que si su personaje iba a enfrentar a un dios es porque su versión, una vez que se pone un traje, está materialmente cerca de ser uno, algo así como un semidios. En su traje, de nuevo, podemos notar bastante estas ideas. Si en el Batman de Nolan tenemos la información justa y necesaria como para entender que es Batman y su identidad está casi que escondida, en este hay una reivindicación de su personaje, siendo la más parecida a los cómics en cuanto a diseño. Esta vez no hay un interés por explicar cómo su traje funciona, no tiene rasgos de armadura, más bien se resalta su musculatura como si fuera un dios griego. Una musculatura especialmente resaltada porque todo en su diseño lo está, incluso desde la complexión del personaje. Es mucho más corpulento e inflado de lo que alguien debería ser para poder moverse en los techos o dando volteretas en el aire. Por otro lado, la propia superficie de su torso, marcando su textura y musculatura, le da un aspecto mucho más orgánico, casi como si estuvieras viendo su piel. Algo que se remarca con su casco. El de Nolan tiene una armadura, el de Burton una máscara expresiva, el de él una con las arrugas tan marcadas que parecen la piel de una bestia. Todos estos aspectos juegan en favor de generar una misma sensación. No solo no es realista, no es humano, incluso desde su propia voz. Deliberadamente alterada para parecer sobrehumano. A nivel de forma, este Batman es opuesto a los anteriores. Es incluso desde el casting el que probablemente tenga la energía más masculina, propia del cine de Snyder. No es el gótico con líneas diagonales y alargadas o el soldado con formas circulares y curvas. Esta vez es una suerte de superguerrero robusto con volúmenes exagerados y formas principalmente cuadradas, con líneas rectas. Formas que se adaptan mucho más a la visión de este personaje, un Batman duro, avejentado, terco, cuya inspiración nace directamente del Caballero de la Noche Regresa. De nuevo pueden verse en su traje sus características,
características. Si el de Nolan es estilizado, esbelto, realista, armónico, lo que nos lo da las formas curvas y circulares, el de Burton expresivo con sus líneas torcidas y prolongadas, el de Snyder utiliza formas cuadradas para denotar su dureza y además exagera todos sus rasgos. Y no creo que la exageración sea gratuita, habla de un Batman desbordado que ya perdió el control, sea de sí mismo, de su código moral o de situaciones trágicas del pasado. Por eso es que mientras Burton se enfocaba en jugar con la dualidad de un hombre, su parte luminosa y su parte oscura, Nolan solo con su parte luminosa. Snyder, en cambio, hace una aproximación que te puede gustar más o menos, pero que se centra principalmente en las zonas oscuras de su Batman. Si algo particulariza a este Batman, además de su oscuridad, es el contexto en el que está situado. No es el mundo real de Nolan ni el expresionista de Burton. Es un mundo fantástico donde hay mujeres de miles de años y extraterrestres que se ven como dioses. Y no solo el mundo en sí, sino la forma de presentarlo. Todo es mucho menos racional y medido, todo está estilizado y además todo es más pasional, incluso dándonos entrada al lugar más irracional al que podemos acceder, los sueños. En este sentido, esta oscuridad, esta fantasía y esta irracionalidad van nuevamente en contracara a la vertiente anterior. Y si el Batman de Burton podríamos identificarlo con un periodo barroco, el de Nolan con uno neoclásico, el de Snyder podría ser identificado con el periodo que sucede al neoclásico, el romanticismo. De nuevo, su respuesta directa. Para esto hay que entender que el arte romántico no es una telenovela de amor. El término se ha deformado a lo largo de los años hasta referirse con lo vinculado al amor romántico, pero lo único que tiene en común con eso es la raíz. El romanticismo fue un periodo contrario al optimismo y racionalismo presentado por el neoclásico. Si el periodo clásico se caracterizó por ser racional, medido y sobre todo idealista, este fue uno mucho más oscuro, dominado por el sentimentalismo, la pasión y en especial el pesimismo. Por eso muchos románticos sentían especial atracción por lo sobrenatural y el mundo de ultratumba. Ahí está Frankenstein, la historia romántica por excelencia a la que Justice League le hace una referencia involuntaria. Nada más romántico que revivir a los difuntos. Porque el romanticismo siente atracción también por la muerte, por la fantasía, el esoterismo y el mundo de los sueños. Todas las áreas que permean lo irracional. Elementos que en mayor o menor medida están presentes en la versión del Batman de Snyder. De hecho, la pintura del Lex Luthor en Batman v Superman es una confesamente inspirada en la obra La caída de los ángeles rebeldes de Gustave Doré, uno de los pintores románticos más influyentes en cuya obra se puede apreciar buena parte de los valores del romanticismo, donde retrata un mundo de pesadillas, oscuridad e imágenes bíblicas envueltas en caos absoluto. Y con esto no quiero decir que haya una lógica literal detrás de esto, pero me parece interesante cómo se acopla bastante bien, porque si ya vimos un Batman barroco, exagerado pero por momentos casi paródico y un tono burlesco para sus propios personajes, pasamos a uno neoclásico donde todo es medido, racional y está en su dosis justa, con un Bruce Wayne inmutable que sí tiene su